van a revisar anatomía, fisiología del páncreas, ¿no? La pancreatitis puede ser aguda, puede ser crónica. Es un cuadro frecuente, bastante dramático, a veces fulminante, y otros cuadros que son leves. Pero es un cuadro muy aparatoso, ¿no? El paciente se presenta muy dolorido, muy comprometido en su estado general. Entonces, es un cuadro más o menos característico. Pero puede simular otro tipo de enfermedades también, ¿no? Hay que hacer diagnóstico diferencial con algunos cuadros. En abdomen es complicado, ¿no es cierto? En abdomen hay varios órganos, entonces a veces es difícil establecer un diagnóstico. Pero con una buena anamnesis, un buen examen físico, se puede establecer aquello. Entonces, lo que les estoy insistiendo, lean semiología. Están viendo las deficiencias que hay en la práctica, vayan subsanándolas, vayan leyendo. Semiología es lo más importante, no me canso de repetir. Todos los días hacemos lo mismo con los pacientes. Toda su vida va a ser eso, ¿no es cierto? Anamnesis, examen físico. Anamnesis, examen físico. Toda su vida es lo que van a repetir todos los días con todos los pacientes. Entonces es bueno que a partir de ahora vayan estableciendo un orden, ¿cierto? Una metodología y un orden para que nunca se les pase nada. Si ahora empiezan a ser desordenados, nunca se van a ordenar y van a tener problemas con los diagnósticos, con los pacientes. En cambio, si desde ahora son ordenaditos en todo lo que hacen, ¿no? Sin saltarse nada, examinando a todos los pacientes de la misma manera, entonces ahí se hace todo más fácil y les va a ir bien, ¿cierto? Entonces, lo mismo que uno hace, escribir. Uno tiene que acostumbrarse a escribir, todo lo que se hace hay que escribir. Ya eso, internado van a ver, ¿no? Pero mientras tanto, la práctica de la semiología es fundamental, ¿no? Entonces vamos a empezar viendo la pancreatitis aguda. ¿Ya? Entonces vean, la definición, la pancreatitis aguda es uno de los trastornos gastrointestinales más comunes que requieren hospitalización. Hay otros trastornos gastrointestinales más comunes, esto la diarrea, pero esas no requieren internación. En cambio, la pancreatitis siempre conlleva cierta gravedad, ¿ya? Es una patología grave, aunque vamos a ver que se clasifican leves y graves, pero siempre una pancreatitis hay que estar alerta, hay que temerle porque se puede complicar, ¿no? Las causas de la pancreatitis, las tres principales son estas, vean ustedes: la litiasis biliar, el alcohol, el consumo de alcohol y la hipertrigliceridemia. Las primeras dos causas son la litiasis biliar y el consumo de alcohol. Esas son las primeras dos causas más frecuentes de pancreatitis aguda. Dependiendo del lugar, del país, puede ser primero la litiasis biliar, o en otros puede ser en primer lugar la alcohólica. Entonces, dependiendo del país, una de las dos puede estar antes que la otra, pero esas dos son las dos primeras causas, las más principales en la pancreatitis aguda, ¿ya? En Estados Unidos, vean, 70 hospitalizaciones por cada 100.000 habitantes por año. Más de 200.000 casos nuevos de pancreatitis aguda cada año se diagnostican en su presente. Eso en Estados Unidos, ¿no? En nuestro medio, bueno, no tenemos datos, pero si alguien quiere investigar, podríamos investigar por lo menos en el hospital, ¿no? La frecuencia de la pancreatitis, ¿no? Para la feria que hay todos los años, ¿no es cierto?, de ciencia, ya ni quisiera podríamos hacerlo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se clasifica la pancreatitis aguda? De acuerdo a la gravedad.
¿no? Pancreatitis intersticial o pancreatitis leve. Y pancreatitis necrosante o pancreatitis grave. Son esos dos tipos de pancreatitis, la leve y la grave. La intersticial y la necrosante. La necrosante también pueden encontrar como necrohemorragia, ¿ya? Pero es más común como necrosante o necrotizante. Y si encuentran una pancreatitis necrohemorrágica, se refiere a este tipo de pancreatitis, a la grave, ¿no? La leve intersticial también se denomina edematosa, pancreatitis leve, intersticial o edematosa, ¿ya? Cualquiera de los dos. Y esta ya hemos dicho, necrosante o necrohemorrágica o grave, ¿no? Entonces aquí tenemos las causas de la pancreatitis, ¿no? Las causas más comunes, y las dos primeras, cálculos biliares y alcohol. Puede estar indistintamente una u otra como cada primera causa, ¿ya? Pero las dos están por ahí. De los cálculos biliares, los más riesgosos son los cálculos pequeños, la microlitiasis. Los cálculos grandes, que generalmente son únicos, ¿no es cierto? Son cálculos de la vesícula biliar grandes, de 2 centímetros, 3 centímetros o más, esos no provocan pancreatitis. En cambio, los cálculos pequeños, muchos cálculos pequeños dentro de la vesícula biliar, por su tamaño pueden migrar al coledo, ¿cierto? Y ir a obstruir el conducto biliar allá en el coledo. Entonces eso sí puede desencadenar una pancreatitis aguda. Entonces de las litiasis biliares, las más peligrosas son las microlitiasis o las litiasis pequeñas. Los cálculos únicos grandes no producen pancreatitis, ¿ya? Luego el alcohol. El consumo de alcohol de manera aguda o de manera crónica puede desencadenar o es una causa frecuente de pancreatitis. Luego la hipertrigliceridemia es la tercera causa, la elevación de los triglicéridos. Y entre otras causas, después de estas tres, vean como complicación de la ERCP, de la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, la exploración de la vía biliar por vía endoscópica, ¿cierto? Entonces, esto puede ocasionar un incremento de la presión dentro de la vía biliar y eso producir una pancreatitis. Entonces, siempre que un paciente se va a hacer este estudio, un porcentaje puede desarrollar pancreatitis aguda como complicación. Entonces, ningún procedimiento está exento de riesgo. Entonces, hay que explicarle al paciente. Un porcentaje, aunque mínimo, puede complicarse con la pancreatitis. Traumatismos. Traumatismos abdominales, cerrados o abiertos. Traumatismos penetrantes por armas de fuego que lesionen directamente al páncreas, ¿no es cierto? O traumatismos cerrados en accidentes automovilísticos. El golpe con el volante, la confusión con el volante puede lesionar, puede traumatizar el páncreas y provocar una pancreatitis traumática. Estado postoperatorio, cirugías del abdomen o intraabdominales, donde manipulan los órganos intraabdominales, también pueden ocasionar una pancreatitis, ¿no? Vean algunos fármacos que son tóxicos para el páncreas, pueden también complicar con una pancreatitis aguda. Los citotóxicos como las atropina, mercaptopurina, son fármacos que se utilizan para la quimioterapia, ¿no? Entonces pueden complicar con la pancreatitis aguda. Y otros, vean, sulfonamidas, estrógenos, tetracitrinas, ácido valproico y fármacos contra el VIH. Disfunción del esfínter de Oddi. ¿Qué es el esfínter de Oddi? ¿Qué es el esfínter de Oddi?
vía biliar, ¿no es cierto? Para desembocar en el intestino delgado, en el duodeno. Allá es el esfínter, una válvula, ¿no es cierto? Que permite el paso de la bilis, pero no permite el reflujo de contenido intestinal hacia el duodeno. Entonces, disfunción, cuando hay un esfínter de Oddi hipercontráctil, tenso, que no se relaja, eso puede ocasionar un incremento de la presión de la vía biliar y eso desencadena una pancreatitis aguda. Causas raras de pancreatitis aguda: infecciones virales, como de la parotiditis, por ejemplo, puede también provocar una pancreatitis, ¿no? El virus de la parotiditis puede provocar las paperas, ¿no es cierto? Oquitis, también pancreatitis puede ocasionar. Otros virus, Coxsackie, citomegalovirus, etc. Parásitos, generalmente ascaris, los micoides que ingresan a la vía biliar. Entonces pueden obstruir la vía biliar y desencadenar también una pancreatitis. Procesos autoinmunitarios, síndrome de Sjögren, sequedad, ¿no es cierto? Síndrome del ojo seco, pero también hay disminución en la secreción de otras glándulas exóticas, entre ellas el páncreas, y puede ser causa de una pancreatitis. Síndrome de Sjögren vamos a ver cuando estemos viendo reumatología. Entonces, Sjögren acompaña a varios procesos autoinmunes como la reumatología, el lupus, etc. Pero no solamente es un problema de articulaciones, también hay afectación de órganos como el páncreas, ¿no? También los pulmones, etc. Hay sequedad de varias glándulas y eso puede ocasionar una pancreatitis. Causas que se deben considerar en sujetos con crisis repetitivas de pancreatitis aguda sin una causa manifiesta. Pacientes que hacen 2, 3 veces pancreatitis aguda y no corresponde a ninguna de estas causas que hemos visto anteriormente. Habría que buscar algunas otras causas raras, más raras de pancreatitis aguda. Vean, enfermedad oculta de la vía biliar. Siempre la vía biliar en primer lugar, ¿no? O conductos pancreáticos. Microlitiasis, vaso biliar, son generalmente cálculos muy pequeños o vaso biliar en la vesícula, ¿no? Que pasa al colédoco, obstruye temporalmente la vía biliar y desencadena la pancreatitis. Pero como son cálculos muy pequeños, no es solamente vaso biliar, pasa inmediatamente al intestino delgado y se elimina. Y uno cuando hace la ecografía, etcétera, ya no encuentra la causa, ¿no? Ya no encuentra. Entonces pueden ser pacientes que tengan cálculos muy pequeños o que tengan vaso biliar. Hay que considerar, si no encontramos la causa, ¿no es cierto? Podría ser esta, ¿no? La razón. Fármacos, el paciente a veces no declara que está utilizando, uno no toma en cuenta, pero hay que pensar. Lo mismo, hipertrigliceridemia, como una de las primeras causas que ya hemos visto, ¿no? En algún momento puede elevarse, descender. Pancreatitismo, cáncer de páncreas, disfunción del Oddi, la fibrosis quística y otras causas idiopáticas, que nunca se logra establecer la causa, ¿no? Eso quiere decir idiopática, sin etiología, sin causa. Entonces, un porcentaje de pancreatitis no se llega a conocer nunca la causa, ¿no? Esas son idiopáticas. ¿Cómo se produce entonces la patogenia de la pancreatitis aguda? Es una inflamación del páncreas, ¿cierto? ¿Qué produce el páncreas? A ver, ¿qué función tiene el páncreas? Es una glándula mixta, ¿cierto? Sí. Es endócrina y es exócrina. La parte endócrina, ¿qué secreta? ¿Qué secreta?
insulina, ¿qué más? Glucagón, principalmente, ¿no? Y el páncreas exócrino, ¿qué secreta? Enzimas, ¿qué enzimas? Tripsina, ya, tripsinógeno, quimotripsinógeno, ¿no? Simógenos que se van a activar y se van a transformar en enzimas fuera del páncreas, ¿cierto? Se secretan como proenzimas, los simógenos, ¿cierto? Porque cuando se activan a nivel del intestino, ¿qué función tienen estas enzimas? Son enzimas proteolíticas, ¿cierto? Para degradar, para digerir las proteínas. ¿Qué es el páncreas? Está formado por células, por proteínas. Entonces, las enzimas se activan en el páncreas, se va a autodestruir, a autodigerir el páncreas por la acción de sus propias enzimas, ¿no? Y además se crean otras enzimas como la amilasa, la lipasa, ¿no? Que tienen otras acciones, esas degradan los hidratos de carbono, reemplazan las grasas, entonces intervienen en el metabolismo, en la digestión tanto de las proteínas, los hidratos de carbono y de las grasas, ¿no es cierto? El páncreas interviene en la digestión de esos nutrientes. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una inflamación del páncreas? Hay una activación de enzimas pancreáticas, ¿no es cierto? En la pancreatitis aguda. Las enzimas que deberían activarse fuera del páncreas se activan en el interior del páncreas. Eso ocurre en una primera fase, tiene tres fases. Una primera fase, activación intrapancreática de enzimas digestivas con daño de las células pancreáticas. Estas enzimas que se activan digieren a las propias células del páncreas. Activación de la tripsina mediada por glucosa, etcétera, como la catequina. ¿Y por qué se produce esta activación intrapancreática? ¿Qué es lo que desencadena ese proceso inflamatorio? Un incremento de la presión de los conductos intrapancreáticos, conducto de Wilson, esto que es el páncreas. Si por alguna razón se obstruye el conducto de Wilson, se incrementa la presión intraconducto. Y ese aumento de la presión dentro de la vía pancreática desencadena este proceso inflamatorio. Entonces, si hay un cálculo que obstruye el colédoco, va a repercutir en el Wilson, ¿cierto? Por eso la litiasis biliar es una causa frecuente de pancreatitis aguda. Un cálculo migra al colédoco, obstruye el colédoco, se acumula la bilis, eso refluye, aumenta la presión dentro del páncreas y se produce inflamación. Una disfunción del esfínter de Oddi, lo mismo, ¿no es cierto? El esfínter de Oddi no se relaja, hay aumento de la presión intrabiliar. Si un parásito se introduce ahí, lo mismo, ¿no? Los fármacos, por otro mecanismo, también desencadenan la misma acción. Entonces, la primera fase, activación intrapancreática, las enzimas digestivas. La segunda fase, activación, quimoatracción y secuestro de leucocitos y macrófagos, con lo que se intensifica la inflamación en el interior del órgano. Cuando hay un proceso inflamatorio se liberan diferentes tipos de interleucinas proinflamatorias y eso activa, ¿cierto? Y atrae a los leucocitos. Y se desencadena o se disemina un proceso inflamatorio a nivel del páncreas. Esa es la segunda fase. Hasta aquí todo ocurre dentro del páncreas. Se ha digerido, se ha producido una inflamación, secuestro de leucocitos, hay un proceso franco inflamatorio dentro de la glándula. Y en la tercera fase
Vean, hay la liberación de las enzimas, estas enzimas que se han liberado, las citocinas proinflamatorias que se han liberado, todas ellas pasan a la circulación sanguínea, ¿no? Pasan a la circulación sanguínea y se diseminan a todo el organismo, ¿no? Entonces se disemina mediante el torrente circulatorio a otros órganos que van y en los cuales va a ocasionar efectos a distancia, ¿no? En los pulmones, en el cerebro, en el corazón, etc. Van a viajar las enzimas a través de la circulación, las citocinas, y van a desencadenar procesos inflamatorios en otros órganos a distancia, fuera del cuerpo, ¿no? Esa es la tercera fase. Entonces aquí es cuando aparecen las complicaciones a distancia de la pancreatitis. Vamos a ver, las complicaciones pueden ser locales o pueden ser a distancia. Las complicaciones locales son absceso pancreático, pseudoquiste pancreático, necrosis, esas son complicaciones locales en el páncreas. Pero cuando los productos son liberados a la circulación sanguínea, las complicaciones son a distancia. Y podemos tener, por ejemplo, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que siente, hace un choque séptico, hace un choque hipovolémico, hace un síndrome del distrés respiratorio del adulto o alteración a nivel de los alveolos. Entonces, esas ya son complicaciones a distancia. Y el paciente generalmente en los casos graves se muere por estas complicaciones a distancia, más que por las complicaciones locales. Entonces, en una primera instancia se muere por estas complicaciones que son graves. El paciente en choque hipovolémico, choque séptico, entonces se puede morir, ¿no? Entonces, esas son las fases de la pancreatitis aguda. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas entonces de una pancreatitis aguda? El síntoma principal es el dolor abdominal. El principal síntoma de la pancreatitis aguda es el dolor abdominal. Y este dolor abdominal tiene algunas características, ¿cierto? Cuando son producidas por una pancreatitis. En cuanto a la intensidad, en primer lugar podemos decir que puede ser desde un dolor leve, ¿ya? Pero las más de las veces es un dolor intenso. Y en un cuadro típico de pancreatitis aguda, el dolor es intenso, se describe como terebrante, ¿no? Como sensación de muerte, así de intenso el dolor de la pancreatitis. Que se localiza en el abdomen superior, generalmente en el epigastrio, un poco lateralizado hacia el hipocondrio izquierdo, ¿no? Y lo común es que se irradia hacia la espalda por ambos hipocondrios, por ambos lados del abdomen, así. Es el dolor tipo cinturón, ¿cierto? El cinturón, entonces característico el dolor de la pancreatitis. La irradiación es por ambos lados hacia la espalda. El cinturón, ya si el paciente nos dice me duele así, como ya tiene un dolor en el cinturón, ya se le viene a la cabeza pancreatitis, ¿no? Lo primero que se le viene a la cabeza es pancreatitis. O puede ser que se irradie por el lado izquierdo nada más. Ese es el dolor en hemicinturón. Claro, hemicinturón, que a este lado va páncreas. Bien. Y el paciente adquiere una posición característica que es el de la plegaria maometana, ¿cierto? Se inclina hacia adelante en el suelo apoyando la frente en el suelo, como fueran los musulmanes, ¿cierto? Por eso se llama plegaria maometana. No es patognomónico de pancreatitis aguda, pero el paciente, si lo veo así, lo primero que pienso también es pancreatitis aguda, ¿no? ¿Por qué se presenta esta posición?
Entonces, vean, posición. ¿Qué posición está el paciente? En posición de plegaria maometana. Me dicen, yo ya me viene a la cabeza porque es una pancreatitis aguda, ¿no? Por eso es importante describir la posición. Por eso les insisto en el examen físico general, ¿no es cierto? Yo veo a un paciente ahí en esa posición, ya se me viene a la cabeza el día. ¿Por qué presenta esta posición del paciente? A ver. ¿Quién me dice? A ver. Una parte de diferencia que también aplica aquí que a veces las personas no están con mucho dolor aportan una posición similar a la de un bebé cuando estaban dentro. Porque como que el dolor es tan fuerte que pone casi como posición fetal dentro y eso recuerda cuando estaban embarazadas dentro del bebé. Así. La posición fetal, pero no es esa una posición fetal, ¿no? Para ¿dónde se puede jugar? Ya, tarea para mañana. ¿Por qué? ¿Y en qué otras patologías además se presenta esta posición? ¿Ya? Entonces las dos cosas. ¿Por qué la posición y en qué otras patologías también se presenta? El paciente presenta esta posición. Bien, entonces el dolor abdominal, vean, tengo que averiguar, preguntar dónde se localiza su irradiación, su intensidad, ¿no es cierto? Todo eso tengo que averiguar las etiologías del dolor. No es suficiente decir dolor abdominal, ¿no es cierto? Acá puede ser cualquier cosa. Pero si ya me dicen que es intenso, que es irradiado en el cinturón, que se alivia cuando el paciente se agacha, ya es otra cosa, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tiene náuseas el paciente, tiene vómito, tiene distensión abdominal, ¿no? Hay un hilo paralítico, todo músculo vecino a un proceso inflamatorio se paraliza, ¿no? Los intestinos tienen una pared muscular, entonces se produce un hilo paralítico, por eso el paciente se distiende. Y cuando hay distensión no hay progreso, no hay tránsito intestinal y el paciente tiene náuseas y vomita también. Bien. Puede haber una peritonitis química también en los casos de pancreatitis grave, necrohemorrágicos, hay secreción, incluso hay extravasación de sangre al peritoneo y eso irrita al peritoneo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso contribuye a que el cuadro sea más aparatoso, mayor distensión, dolor difuso, congestión peritoneal. Entonces, en los casos graves es más aparatoso el cuadro. Al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? El páncreas es un órgano retroperitoneal, ¿no es cierto? No es accesible a la exploración física. No podemos palpar y probar los páncreas en el paciente. En el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Un paciente, vean, angustiado, adolorido e inquieto. No encuentra posición, se pone de un lado, se pone de otro lado, trata de aliviar, se pone la posición aumentada, se vuelve a poner de otro lado, a veces están revolcando el dolor del paciente en el suelo, es un dolor intenso, con sensación de muerte, Entonces, uno de los dolores más intensos que hay desde la pancreatitis, cuando es así fuerte. Entonces el paciente va a estar muy ansioso, asustado, angustiado, pálido, diaforético, ¿no? En el examen físico general, ¿no? Va
paciente puede estar con febrícula, puede estar taquicárdico, hipotenso. Ya vamos a ver por qué hay taquicardia y hipotensión, pero están así. Puede estar choqueado. Vean ustedes por qué, por hipovolemia. Es un paciente que no está comiendo, es un paciente que está vomitando, está perdiendo líquido, está perdiendo electrolitos, se deshidrata. Solo la deshidratación ya me va a llevar a taquicardia y hipertensión arterial. Pero además ya es un necrohemorrágico, una pancreatitis necrohemorrágica, quiere decir que está sangrando el paciente. Igual está perdiendo líquido a la cavidad peritoneal y está perdiendo sangre a la cavidad peritoneal. No es hemorragia, es pérdida de sangre. Entonces todo ello contribuye a una hipovolemia y el paciente puede estar en un choque hipovolémico. También hemos dicho hay liberación de sustancias vasoactivas, proinflamatorias, las interleucinas, todo aquello que pasa a la circulación sanguínea, eso que produce vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. O sea, hay fuga de líquido del espacio intravascular al extravascular por acción de estas sustancias. Todo ello contribuye entonces a la hipovolemia. Las enzimas proteolíticas, mucolíticas liberadas a la circulación, todas ellas contribuyen entonces a la pérdida de volumen sanguíneo. El paciente puede estar choqueado. Entonces voy a tener un paciente pálido, diaforético, con llenado capilar lento, a veces cianótico, taquicárdico, taquipneico, hipotenso. Ese es un paciente grave. En ocasiones, no es frecuente, puede haber ictericia. ¿En qué casos? Cuando el edema es de la cabeza del páncreas, ¿ya? Comprime la vía biliar. Entonces, si comprime la vía biliar, el paciente puede presentar ictericia. O si hay obstrucción de la vía biliar por cálculo, ¿cierto? El cálculo está ahí enclavado en el colédoco, obviamente va a tener ictericia también el paciente. Podemos encontrar nódulos eritematosos en la piel por necrosis de la grasa subcutánea, ¿cierto? Por acción de las enzimas lipolíticas que viajan a través del torrente sanguíneo. Los nódulos subcutáneos pueden haber inflamatorios y dolorosos. En los pulmones podemos encontrar estertores basales, podemos encontrar atelectasias y podemos encontrar derrames pleurales, generalmente en el lado izquierdo. ¿Ya? Del 10 al 20% de los pacientes va a tener derrame por vecindad, proceso inflamatorio por vecindad y también por la acción de las sustancias, los péptidos, las interleucinas y todo aquello. Al examen físico del abdomen, ¿qué vamos a encontrar? Si hay distensión, paciente globuloso, abdomen con forma globulosa, distendido, con resistencia muscular. Si hay hilio, los ruidos hilarios van a estar ausentes o van a estar disminuidos por el hilio. Puede haber lesión peritoneal. En la percusión va a haber timpanismo. Entonces, todo eso vamos a encontrar en el examen físico del abdomen. Si ya tiene una evolución de 2 semanas, puede haber un pseudoquiste grande, gigante, que provoque mayor distensión de la fómica, ¿no? Y con dolor y todo. Entonces vamos a ver después el pseudoquiste, qué es y cómo se presenta. ¿Cuál es el signo de Tulling? Equimosis periumbilical. Equimosis periumbilical. El de Turner, equimosis en el flanco. flanco, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuándo se presenta?
pancreatitis necrotizante. Entonces es un signo de pancreatitis grave, ¿cierto? De pancreatitis necrorrágica. Entonces, presencia de signo de Turing o de Turner, está hablando de pancreatitis grave. Bien. Laboratorialmente, ¿qué voy a encontrar? ¿Con qué hago el diagnóstico? Obviamente diagnóstico clínico, ¿no es cierto? Sospecho por la anamnesis, el examen físico, sospecho que es una pancreatitis aguda. ¿Qué estudios le voy a pedir? Hacer el diagnóstico, las enzimas pancreáticas, ¿no es cierto? Amilasa y lipasa, C. La que más se pide es la amilasa, siempre está más amada, está en disposición de todo. Un poco menos la lipasa, pero ambas son importantes para hacer el diagnóstico de pancreatitis. Más específica la lipasa que la amilasa, pero con un valor de la amilasa 3 veces o más de lo normal, excluyendo otras causas de hiperamilasemia, hago el diagnóstico de pancreatitis, ¿no? Con la amilasa es importante. Y se eleva más precozmente. La lipasa se eleva después, pero permanece más tiempo elevada. Entonces, dependiendo en qué momento de la evolución de la pancreatitis estoy, para que me sirva una u otra, ¿no? Si le pido muy temprano lipasa, va a estar normal. Si le pido muy tarde la amilasa, va a estar normal. Entonces, hay que ver la curva, ¿no? La curva de cada una de las enzimas. ¿En qué momento se presenta? Las isoamilasas. ¿Cuáles son las isoamilasas? ¿Saben? Son fracciones de la amilasa. La amilasa no solamente se secreta en páncreas, se secreta en varios órganos, por eso que no es específico, ¿sí? La isoamilasa P es la amilasa de páncreas. La amilasa también se secreta en las glándulas salivales. Esa es la isoamilasa S, glándulas salivales. Puedo dosificar isoamilasa P y isoamilasa S y saber de dónde proviene, si es de páncreas o si es de las glándulas salivales, ¿no? Pero habitualmente no se hace, no hace todo el laboratorio. La lipasa pancreática es más específica, entonces la amilasa. La tripsina es también específica de páncreas, puedo dosificar tripsina, pero es menos disponible que estas otras dos en los laboratorios. Entonces, en contadas ocasiones no se solicita tripsina. Puedo dosificar la amilasa, además de la sérica, amilasa en líquidos corporales, como el líquido peritoneal. Si el paciente está con ascitis, tengo una muestra de ascitis, dosifico la amilasa, si está elevada, también sirve para hacer diagnóstico de pancreatitis. O en un derrame pleural, mismo un derrame pleural, si dosifico amilasa está alta, entonces apoya el diagnóstico de pancreatitis. En un hemograma, el hemograma es un examen de rutina, todo paciente internado se pide un hemograma, porque da mucha información. Y en una pancreatitis, ¿qué voy a encontrar? Leucocitosis. Voy a encontrar leucocitosis en la pancreatitis. Dependiendo de la cantidad de leucocitosis, también me va a hablar de gravedad, ¿no? Y con más leucocitosis, más grave. La hemoconcentración, ¿cómo determino la hemoconcentración en un paciente? A través del hemograma. ¿Cuándo está hemoconcentrado? Pacientes han dicho que pierden líquido, ¿cierto? Hacen hipovolemia, se choquean, hacen un choque hipovolemia por pérdida de líquido del espacio intravascular al extravascular. Mediante un hemograma, ¿cómo puedo determinar eso? Está hemoconcentrado. Si está hemoconcentrado, quiere decir que ha perdido líquido. ¿Por qué? Dato. Hematocrito. 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 Hematocrito, ¿cierto?
¿Cuánto es un hematocrito normal? Varía en hombres y mujeres. ¿En qué rango más De o menos? 37% a 42%. ¿Cuánto? 37 a 42%. Ya. Hasta 45%, dependiendo del nivel sobre el nivel del mar y sobre el ¿cierto? Pero hasta 45%, ¿no? Pero si tengo un hematocrito de 55, de 60%, aquí en Santa Cruz, estamos concentrados, ¿no es cierto? Potosí, en La Paz probablemente ese hematocrito debe ser normal, pero para Santa Cruz eso es muy alto, está en concentrado. El hematocrito me muestra si hay una concentración o no. Otros parámetros, la glicemia, hiperglicemia, porque también hay trastornos en la secreción de insulina, ¿no? No solamente se lesiona el páncreas exócrino, también el páncreas endócrino. Bueno, la hiperglicemia es otro dato, la hipocalcemia es otro dato, las bilirrubinas, la fosfatasa alcalina, las transaminasas, o aminotransferasas, también son datos importantes, tengo que pedir todos. La desinhidrogenasa láctica igual. En los casos graves cursa con hipoalbuminemia. En los casos de hipertrigliceridemia, voy a pensar que esta es la causa de la pancreatitis, el lipidemia elevado. También en la hipertrigliceridemia tengo que tener en cuenta que la amilasa está falsamente normal, ¿ya? Con cada cantidad de lípidos elevados, la amilasa disminuye, hay que hacer una fórmula para determinar aquello. La hipoxemia, la presión del oxígeno, también tengo que ver. Entonces, estos datos me sirven para determinar la gravedad de la pancreatitis, ¿no? El pronóstico. Se llaman los criterios de Ramsay, ¿no? Vamos a ver luego los criterios de Ramsay, al ingreso, a las 48 horas. De todos modos, estos criterios de Ramsay y otros valores en pancreatitis vamos a utilizar también en la práctica. ¿Ya? Parámetros de gravedad en la pancreatitis. Pero algunos de estos datos están dentro del criterio de Ramsay. Un electrocardiograma me puede dar alteraciones también, ¿ya? El segmento ST y en la onda T. ¿En qué otra patología hay trastornos del segmento ST y la onda T? Infarto. El infarto agudo del miocardio, ¿no es cierto? Hay supradesnivel del ST o infradesnivel del ST. Hay inversión o negatividad de la onda T en un infarto. También en la pancreatitis puede haber. Y un paciente puede tener dolor abdominal irradiado al tórax anterior. Puede ser pancreatitis o puede ser infarto. Y si le hago un electrocardiograma, puede ser pancreatitis o puede ser infarto también, ¿no es cierto? Cuando ustedes cómo puede confundirse el diagnóstico, hay que hacer diagnóstico diferencial en esos casos, ¿no? Porque pueden haber trastornos similares en ambas patologías. Entonces hay que ver todas estas otras cosas, ¿no? Pero un diagnóstico diferencial de pancreatitis aguda es el infarto agudo del miocardio, sobre todo el infarto de cara inferior del corazón, porque ese se irradia, el dolor se irradia al abdomen. Una radiografía de abdomen me mostrará algo. Es una radiografía simple de abdomen. Tasa centinela. Eso es por el ilio, ¿no es cierto? Ahí hemos dicho que hay ilio, un ilio paralítico. Entonces, eso se ve en la parálisis del intestino, se ve con un asa centinela, ¿no es cierto? Una acumulación, un nivel hidroaéreo ahí en la región del páncreas. Ese es el asa centinela de la pancreatitis aguda. O puede haber un
equilibrio difuso de todo el intestino. Ahí voy a ver múltiples niveles hidroaéreos, ¿no? Entonces se puede ver. No se ve el páncreas, ¿no? Pero indirectamente puedo ver algunos signos de pancreatitis. La ecografía abdominal es fundamental para el diagnóstico de pancreatitis. Entonces, muestra el páncreas, su tamaño, su estructura, si está edematizado, si está aumentado de tamaño, la densidad, si hay necrosis del páncreas, si hay necrosis peripancreática, si hay líquido en la cavidad abdominal. Todo eso me puede mostrar una ecografía. Algunas complicaciones como un absceso pancreático o un pseudocisto pancreático también me muestra la ecografía. Entonces es fundamental la ecografía para el diagnóstico de la pancreatitis y de sus complicaciones. Otro estudio, la tomografía computarizada. Pues también hay unos índices tomográficos de la pancreatitis que me ayudan a determinar la gravedad y la mortalidad de la pancreatitis. Gravedad y mortalidad. Entonces se saca un puntaje y de acuerdo a eso digo, este paciente, este caso de pancreatitis tiene 5% de mortalidad, o tiene estos parámetros, este índice tiene 80% de mortalidad. Entonces, para eso me sirven los índices tomográficos. Ya sé cómo va a evolucionar una pancreatitis. Entonces, aquí están los factores de gravedad. Edad mayor de 60 años, obesidad, índice de masa corporal mayor a 30, otros cuadros coexistentes hacen más grave. Marcador de gravedad a las 24 horas, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, cuando la temperatura es mayor a 38, menor a 36. Pulso mayor a 90, la fibra mayor a 24, el glucosa mayor a 12.000. Estoy hablando de gravedad, ¿no? Cualquiera de estos alteraciones presentes es índice de gravedad. La hemoconcentración, una cosita mayor a 44, está hablando de hemoconcentración. Otras, nitrógeno directo, la función renal, ¿no? Entorno psiquiátrico, el compromiso, ¿no? Del sensorio, hay irritabilidad, paciente con excitación psicomotriz, etc., ¿no? O más bien letárgico. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, edad mayor a 60, presencia de desgarre pleural. Esta es la abreviación, ¿no? Entonces también son índices de gravedad. Falla de órgano, cardiovascular, presión sistólica menor a 90, frecuencia cardíaca mayor a 130, me está hablando de un choque hipovolémico o un choque séptico. A nivel pulmonar, la presión parcial de oxígeno menor a 60, compromiso de la función respiratoria con hipoxemia, casos graves, o un síndrome de respuesta síndrome de distrés respiratorio del adulto, o desarme pleural, creatinina mayor a 2 igual. Entonces, diferentes parámetros de gravedad de la marcadores, falla persistente de órgano, a pesar del tratamiento, del manejo de líquidos, oxígeno, etcétera, etcétera, no mejora, ¿no? Falla persistente de órgano. Necrosis pancreática, esto con tomografía se determina el porcentaje y todo. Infecciones hospitalarias, además, ¿no? Se añade una infección, generalmente neumonías, ¿no? Asociadas a ventilación mecánica, entonces se complica más.
es lo que les mencionaba, signos de tomografía computarizada y gradación en el índice de gravedad en la pancreatitis aguda. ¿Ya? Aquí los grados y aquí se ve estos puntajes. Grado A, vean páncreas de tamaño normal, bordes definidos, contorno uniforme, intensificación homogénea, grasa peripancreática retroperitoneal sin contraste. Es un páncreas normal. Es un páncreas normal, grado A, según un puntaje de 0. El grado B, vean, agrandamiento del páncreas con contorno irregular. El contraste puede no ser homogéneo a nivel peripancreático, pero no hay inflamación peripancreática, ¿no? Leve, diríamos que está una pancreatitis edematosa, un punto. Inflamación peripancreática con anomalías pancreáticas intrínsecas. Peripancreático y también necrosis dentro del páncreas, ¿no? Intrínseca. Grado E, 3 puntos. Grado E, 2 o más acumulaciones grandes o presencia de gas en el páncreas o el plano retroperitoneal. Ya está hablando de necrosis. 4 puntos. Entonces, a partir de 2 puntos ya es grave. Cuando hay presencia de necrosis, entonces, además, hay que determinar el porcentaje de necrosis del páncreas. 0% de necrosis, 0 puntos. Menos de 33% del páncreas necrosado, 2 puntos. Más de entre el 33 y el 50% del páncreas necrosado, 4 puntos. Más del 50% del páncreas necrosado, 6 puntos. Entonces, a partir de 2 también ya se va haciendo más grave, ¿no? Y el porcentaje de mortalidad aumenta, por aquí debe estar en 5 o 10% de mortalidad, pero aquí el porcentaje de mortalidad es mayor a 80%. Entonces se suma, ¿no? Se suma la inflamación y la necrosis y hay una tablita que le da a uno el porcentaje exacto de mortalidad. Es el índice de Baltasar, que es índice tomográfico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces vean 2 de 3 criterios siguientes. Dolor típico, o sea, clínico. Primero clínico, dolor típico en epigastrio, que es el área 2. Con eso hago un diagnóstico clínico de pancreatitis. Valores de enzimas, 3 o más tantos de lo normal de amilasa o de lipasa. Con eso es para un diagnóstico de pancreatitis. Y signos confirmatorios de pancreatitis en estudios imagenológicos, ecografía o tomografía. Vean, con estos 3 criterios hago el diagnóstico de pancreatitis, ¿no? Diagnóstico diferencial: colecistitis aguda y cólico biliar. Dolor también es en epigastrio, en el abdomen superior, se irradia a dorso, generalmente al hombro derecho. Es de carácter cólico, intermitente, desencadenado por colecitos cinéticos, ¿no? Entonces, bueno, pero se puede confundir con la pancreatitis. Obstrucción intestinal aguda, obstrucción intestinal, distensión abdominal, dolor, falta de eliminación de gases, de heces, obstrucción vascular mesentérica. Estos casos son más difíciles de diagnosticar. Infarto mesentérico. Cuando es masivo, igual hay distensión, hay dolor, también hay constipación, falta de eliminación de heces, de gases, o a veces eliminan un sangrado oscuro, nada más.
de víscera hueca, una úlcera péptica, que se perfore la duodenal, se puede perforar hacia páncreas, ¿no es cierto? Y provocar un dolor en epigatrio y radiado a la región dorsal, ¿no? Si hay perforación, hay signos de peritonitis, ¿no? De abdomen agudo, con dolor, resistencia peritoneal, resistencia abdominal, y también puede parecer una pancreatitis. Infarto agudo de miocardio, sobre todo de cara inferior, ya hemos hablado de eso. Aneurisma aórtico disecando, cuando la aorta abdominal sobre todo está disecando, es un dolor intenso igual, que se refleja igual a la región dorsal, pero el paciente siente que lo están partiendo, no siente como si estuviera partiendo el dorso, es un dolor intenso igual, pero tiene algunas características así diferentes, pero se puede confundir. Conjuntivopatías con vasculitis, en general es autoinmune, ¿no? Artritis reumatoidea, lupus, que puede provocar una vasculitis en órganos intraabdominales. También puede cursar con dolor abdominal, con distensión. Una neumonía sobre todo de la base derecha del pulmón. Eso se irradia, el dolor se irradia al abdomen. Puede simular una pancreatitis. La cetoacidosis diabética es algo que siempre hay que tener en cuenta. Cuando observan la endocrinología vamos a hablar de la cetoacidosis diabética. Cursa con dolor abdominal, la cetoacidosis diabética. Difuso, mal localizado, a veces hasta con resistencia peritoneal. En un paciente deshidratado, ¿cierto? Que ha estado vomitando, ha estado con náuseas, está deshidratado, está choqueado, con taquicardia, con presión arterial baja, llenado capilar lento, o sea, todo lo que tiene una pancreatitis también tiene una cetoacidosis diabética. Con el agravante de que en la cetoacidosis diabética la amilasa también se eleva, ¿ya? Entonces, también se eleva la amilasa. Veamos en la práctica estudios complementarios en pancreatitis, que van a revisar todos estos que estamos hablando con más detalle. Y vamos a ver que la amilasa en dicho no es específica, se eleva en otras patologías también, y una de ellas es la cetoacidosis diabética. Como ven, la cetoacidosis diabética es un diagnóstico diferencial también de pancreatitis aguda. Y obviamente cursa con hiperglicemia también, ¿no es cierto? Entonces, a veces es difícil hacer un diagnóstico diferencial. Complicaciones de la pancreatitis aguda. Hay complicaciones locales y hay complicaciones sistémicas o a distancia. Las complicaciones locales, vean, tenemos a la necrosis del páncreas. Esta necrosis, en general, en una primera instancia es estéril, porque en calidad abdominal es estéril. Pero después de unos días se infecta, ¿no? Se infecta y tenemos una necrosis infectada, que puede evolucionar a una necrosis tancada. Ya es una necrosis infectada. El paciente además va a presentar fiebre, mayor leucocitosis, dolor abdominal. Generalmente después de la primera, segunda semana se presenta infección de la necrosis. Es una complicación que hay que esperar. Se va a presentar. Puede presentar, puede estar pendiente para empezar con antibióticos en ese momento. Acumulación de líquido pancreático. Puede cursar como absceso pancreático. Entonces, esta infección puede evolucionar y hacerse un absceso. La complicación de la tercera, cuarta semana ya de la pancreatitis aguda. O un pseudoquiste pancreático. Pseudoquiste. Un contenido cubierto con una membrana, ¿no es cierto? Pero
no tiene epitelio, por eso se llama pseudoquiste. El quiste tiene un epitelio, esa es la diferencia. Y cursa con dolor, se puede romper el pseudoquiste, puede formarse con ascitis, puede sangrar, puede haber hemorragia, se puede infectar también el pseudoquiste, puede obstruir, comprimir, si es un quiste grande, puede comprimir al duodeno, comprimir al estómago, comprimir el estómago, intestino, ¿no? Y cuando va a dar cuadro de oclusión intestinal cuando hay compresión por el quiste. La ascitis es otra complicación. Ya puede haber pérdida de líquido con una continuidad del conducto de Wilson. Un pseudoquiste que está lleno de líquido puede romperse, puede haber fuga de líquido y vamos a tener así, un absceso también, ¿no? Afectación de órganos vecinos, una pancreatitis necrosante, una hemorragia intraperitoneal. En ese caso vamos a tener los signos esos de Julio, de Carlos, trombosis de vasos sanguíneos, la esplénica, la vena porta, infarto intestinal, y la ictericia, ¿no? Que hemos dicho cuando hay compresión de la vía biliar por un páncreas hematoso, no vamos a tener ictericia. Complicaciones locales son todas estas, intraabdominales, ¿no? Luego tenemos otras complicaciones a distancia o generales o sistémicas. En pulmón, derrame, atelectasia, absceso mediastínico, neumonitis, insuficiencia respiratoria, a nivel cardiovascular, hipotensión, hipovolemia, la muerte súbita. Los trastornos en la circularización que hemos mencionado también, ¿no? Similares al infarto. Puede haber derrame pericardio. A nivel hematológico, una síndrome de coagulación intravascular diseminada, en los casos de sepsis. Puede haber hemorragia del tubo digestivo, una úlcera de estrés, ¿no? Sangrado corporal de la úlcera, una gastritis erosiva, etc. A nivel renal, obviamente, la afectación de la función renal, puede haber una insuficiencia renal aguda, ¿no? Es lo que complica. A nivel metabólico, hiperglucemias, hipergliceremias, etc. Diferentes trastornos del medio interno, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, psicosis, puede haber hemorragias grasas al sistema nervioso central, la esteatonecrosis, lo que mencionaba, los nódulos cutáneos, ¿no? También puede ocurrir trastornos similares en el hueso y otros órganos. Bien, vamos a quedar ahí. Vamos a ver tratamiento mañana y empezamos a ver pancreatitis.